Tranquilo. Bueno, ¿y cuál es el modo? Recuerden que el chiste o el objetivo de ordenarlo es para que nuestro modo vaya bien identificado. Así que vamos a identificar que, todo adulto es tranquilo. ¿Qué forma es? A, E, I, O. Es la A. 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 Por lo tanto, este es A. ¿Algún niño es tranquilo? Tipo I. Tipo I. ¿Y ningún niño es adulto? Tipo E. E. Ok, ahí está. Pero ¿qué pasaría si nosotros no ordenamos y queda I, A, E? Estaría, por ejemplo, Estaría mal, ¿no? que fue, Sería sí, incorrecto. estaría mal, estaría incorrecto. I, A, E, que en este caso sería I, A, E. ¿Me confirman, compañeros? Si voy, no me confundí. Ahí está, ¿verdad? Esto estaría incorrecto. Por lo tanto, el modo aquí sería A, I, E. ¿Ok? Bueno, y vamos a ver, si quieres seguimos para ver esta otra. Bueno, sigamos con el modo. Sigamos con el modo, después miramos esta estructura que después vamos a ver la tablita. Pero para seguir en la línea, vamos a seguir con el siguiente ejemplo. ¿Quedó claro el anterior, compañeros? Acá. Solo en donde están los números, ¿eso qué es? MP, SM. Ya. Regularmente hay una estructura. Hay 4 formas de que nosotros podemos ver que quede. Por ejemplo, en este caso, la estructura está, si pueden ver aquí, está PM, SM y SP. Por lo tanto, la estructura va a ser la número 2. ¿Sí? Donde la estructura va a ser predicado, término medio, sujeto, término medio. ¿Y cuáles son las 4 formas que puede quedar? Pues puede quedar premisa menor, término medio, predicado. Premisa mayor, sujeto, término medio. O combinado de estas 4 formas. Estas son las 4 formas que puede ir. Y a la hora de nosotros elegir, pues solo elegimos, nos vamos a ver cómo queda nuestra premisa ya ordenada y vamos a elegir cuál de estas 2 formas es la estructura. Esa es otra razón por la cual tienen que ordenar sus silogismos. Porque si vamos nosotros aquí a SM y PM, vamos a tener que en primer lugar está mala, porque el predicado siempre tiene que ir de primero. Y no vamos a tener una estructura correcta. No hay una estructura donde S esté en la premisa mayor, sino que si nos damos cuenta, en todas está el predicado en premisa mayor. Esa es otra razón de por qué tenemos que ordenar nuestros silogismos. ¿Sí? ¿Estamos ahí, compañeros? Vamos a ir viendo más esta estructura a continuación. Y de igual forma ustedes van consultándome, pero quiero saber si ahí estamos bien con este ordenamiento que hicimos. Sí, licenciado. Sí, Lick, Ok, solo que todavía no vamos a ver eso de PM y SM. Es como las todavía me 4 quedé perdido estructuras ahí. todavía no, pero Ah, es tan fácil como decir que aquí tenemos PM y aquí SM, y eso
Es lo que va a definir cuál de las 4 estructuras es la que aplica, ¿sí? Ah, ok. Ajá. En este caso sería esta. Bueno, si quieres seguimos, después miramos un poco más esas 4 estructuras. Seguimos Vic, con el... Dígame. y si fuera MP, ¿cómo quedaría? Si fuera MP, quedaría de las 2 formas que pueden ser MP, ya sea la primera o la tercera, en donde el primero va el sujeto, en la segunda, por supuesto, en la segunda premisa, o de segundo el sujeto. Un ejemplo podría darnos. Sí, por ejemplo, de que, vamos a ver, MP, de que el predicado sea en la segunda, yo creo que aquí teníamos uno. Vamos a ver. No, yo creo que no tengo. Pero, por ejemplo, ah, ahorita voy a ver si yo me recuerdo que tenía uno, un ejemplo así acá, donde diga usted que predicado queda de segundo, me dijo, ¿verdad, compañero? Ajá. Sí, yo creo que en el siguiente caso, creo que queda de segundo en este. Sí, en este queda de segundo. Entonces, si quiere, miremos el ejemplo y ya después aterrizamos en su pregunta. ¿Le parece, compañero? Porque en este caso, queda MP. ¿Sí? Sí, compañero. Bueno, Va. sí, Lick. Bueno, entonces, aquí igual, paso número 1, identificamos. Conclusión. Algunos taxis son caros. Aquí yo fallé porque esto siempre tiene que venir. Ahí está. Algunos taxis son caros. Bueno, entonces identificamos S y por supuesto P, en donde taxi es S y carros es P y el término. Y identificamos en las premisas sujeto y predicado. Como yo les dije, aquí hasta colorcitos tenemos, pero en el examen no van a venir colorcitos. SP. Bueno, y el término medio, segundo paso, identificar, o creo que era tercero, identificar el término medio. Aquí, medio de transporte, vamos a decir que es el término medio. Por lo tanto, este sí es silogismo porque tenemos los 3 términos. Medios de transporte. Bueno, entonces, vamos a identificar los tipos, pero recuerden, para identificar los tipos, mejor si partimos de la forma lógica. ¿Cuál es la forma lógica de la premisa mayor? Compañeros. Sí, los escucho, compañeros. ¿Algún SSP? Algún SSP. Exacto, algún S es P. Forma lógica del segundo enunciado. Todo SSP. Todo es SP. Todo es SP. Todo SSP. Todo S es P, ¿ok? Pero aquí hay algo. Como habla de taxi y
estamos hablando del taxi, es un medio de transporte, ¿sí? Entonces, medio de transporte sería como el todo y taxi sería como una parte parcial de todos los medios de transporte. ¿No sería alguno SSP? Les pregunto. Según yo, No. en la explicación que usted dio anteriormente, que se tomaba individualmente. Excelente, Entonces, excelente. tomaríamos como todos los taxis. Eso es. De veras que hasta se siente bien uno cuando, sí, hasta se siente realizado uno cuando ponen atención, jóvenes. Aquí es M. Yo había puesto todo. Ah, sí, hay algo aquí. Hay algo aquí. Aquí es M, miren, compañeros. Algún M es P, ¿sí? Vamos a ver la forma lógica aquí. Y por favor, no nos confundamos. A que, por supuesto, vamos a leer premisa por premisa, pero estamos viendo el silogismo en su totalidad, ¿sí? Por lo tanto, vamos a decir que en la premisa mayor, Licenciado, disculpe. todo En el M es segundo P. también sería todo SSM, ¿verdad? Exacto. Estamos estructurando la forma lógica del silogismo, no del enunciado independiente. Por lo tanto, todo S es M. ¿Estamos claros con eso, compañeros? Bueno, seguimos. Igual lo vamos a seguir viendo y practicando en el camino, ¿sí? ¿Y cómo quedaría la conclusión? Algunos taxis son caros. Algunos S Ese es es P. P. Ok, ahí quedamos. Por lo tanto, ¿cómo se quedarían los tipos? Sería tipo I, Primero sería I. tipo A y tipo I. Y Ok, por lo tanto, el modo sería sería así. No, no sería así. No. Sería I, A, I. Ahí estamos, ¿verdad, jóvenes? Sí, así, sí. Ok, excelente. Ya, como ven, no hay nada como ir practicando como nosotros y con las dudas también. ¿Ustedes tienen alguna duda ahí, compañeros? Recordemos, cuando hacemos en la tabla forma lógica, utilizamos todo, algún SSM, ya utilizamos todo SSM y en la conclusión, por supuesto, SIP. Pero en la forma lógica lo vamos a asociar siempre con M, ¿sí? No vamos a decir todo SSP o algún SSP, por ejemplo, en el caso de algunos medios de transporte son caros, porque tenemos en cuenta, ahí vamos a cruzar información, porque medios de transporte no es S, taxi es S, por lo tanto, algún M es P. ¿Estamos claros con eso, compañeros? Sí, Bueno, modo del silogismo. Son los tres tipos, premisas y conclusión de las proposiciones que lo integran. Entonces, aquí va el chivito. Recuerden que en el examen, bueno, en el examen presencial, aquí no se puede entrar nada de eso, pero ustedes tienen esa ventaja, así que no quiere decir que no vayan a estudiar a ustedes, al contrario, aprovechen las ventajas que tienen y que van a tener en estos, no sé cuántos más exámenes serán, pero yo creo que sí, ya, si no es este el último, es el final el último, pero creo que sí, ya vamos a terminar con esto de los exámenes virtuales. Así que, por favor,
Estudien y aprovechen. Bueno. Luego, el incremento en los combustibles produce crisis económica. Algunos problemas nacionales producen crisis económica. El incremento de los combustibles es un problema nacional. Compañeros, identificamos premisa mayor, premisa menor y conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Paso número 1 es conclusión. Luego, el incremento en los combustibles produce crisis económica. Excelente. Esta sería entonces la conclusión. ¿Cuál sería la premisa? Bueno, después identificamos sujeto y predicado, donde dice el incremento de los combustibles produce crisis económica. Por lo tanto, ¿cuál es la premisa mayor, compañeros? Algunos problemas nacionales producen crisis económica. Yo diría que el incremento en los combustibles es un problema nacional. Vamos a ver, recuerden, después de que identificamos sujeto y predicado, vamos a identificar en las premisas el sujeto y predicado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a el incremento de los combustibles, que sería, en este caso, vamos a decir que este es S, y crisis económica, producen crisis económica, esto sería P. Por lo tanto, ¿cuál sería la premisa mayor? Algunos problemas nacionales producen crisis económicas. Sí, excelente. Y la premisa menor, mayor, vamos a ponerle por premisa menor. Por consiguiente, ¿verdad? Sería la otra premisa. Ordenamos en nuestro cuadro, primera premisa, segunda premisa y conclusión. Por supuesto, identificamos produce crisis económica, habíamos dicho que era el predicado, el incremento de combustibles es el sujeto, ¿sí? Y por lo tanto, el término medio, y vamos a decir que es el que se repite y conecta a los términos. En este caso serían los problemas nacionales. Seguimos con la forma lógica para identificar el tipo. ¿Cuál es la forma lógica de la premisa mayor, compañeros? Algún SSP. Algún SSP. ¿Algún MSP? Algún MSP. Exacto. Estamos viendo silogismos, recuerden. Algún MSP. En la segunda sería todo SSM, ¿verdad? Sí, licenciado. Sí. ¿Y cuál sería en la conclusión? Todo SSP. SSP. École. Por consiguiente, ¿qué tipo sería la 1? Premisa mayor. Sería I. Tipo A. Tipo I, quiero decir. Y las siguientes serían tipo A. ¿Vamos todos ahí, compañeros? Yo quisiera saber en dónde están los demás compañeros, porque los escucho muy calladitos, compañeros. Sí, ¿Sí están licenciado. ahí? Sí. Ok. Sí, Lica, ahí vamos. Ustedes trabajan, déjense. Ahorita están en pleno horario laboral. ¿O están ahí? Estamos aquí, licenciado. Ahí están, ¿va? Aquí estamos. Va, está bueno. Bueno. Por lo tanto, ¿cómo sería el modo, compañeros? Sí, aquí ya está. Ahí, eso ya está. Toda esta tabla es para ir a aterrizar en el modo, ¿sí? Y así nos quedaría. Está fácil, ¿verdad, compañeros? Lo que tenemos que saber que diferenciar es cuando estamos hablando de un silogismo
Y por lo tanto, en la forma lógica tenemos que hablar de M, ¿sí? Para saber identificar nuestra estructura de razonamiento a través del silogismo. Eso sería como que la cascarita, tenerlo bien presente. Y por supuesto, cuando es, como habíamos hablado, cuando es todo taxi, hablamos de un medio de transporte, no quiere decir que estemos hablando de algún SSM, porque taxi sea parcial de los medios de transporte, porque aquí estamos viendo estructura, ¿sí? No si el pensamiento es válido o inválido o qué interpretamos, no. Aquí vamos por la regla, ¿sí? Que era la duda que nos estaba planteando Carlos, que está excelente la pregunta para que ya todos quedemos claros con ese tema. Bueno, seguimos, compañeros. Ejemplo de identificar el modo del silogismo. Dice, las plantas necesitan agua para sobrevivir. Ustedes ya a estas alturas ya saben identificar cuál es la conclusión, primera premisa y segunda premisa. Pero sigamos con los ejemplos para que esto ya quede nítido, diría el Luisito Comunica, para que quede nítido. Bueno, las plantas necesitan agua para sobrevivir. Por ende, todos los seres vivos necesitan de agua para sobrevivir. Algunos seres vivos son plantas. Primero que todo, vamos a ver si sí es silogismo y si sí se puede trabajar. Recordemos que por ende, como resultado, como consecuencia, luego, después, todo lo que llega a una conclusión, por supuesto, identifica la conclusión. Y a partir de esto, paso número 1, identificamos sujeto y predicado. Sujeto y predicado nos va a identificar también cuál desde las dos premisas va a ser la primera premisa o premisa mayor y cuál va a ser la menor. ¿Cómo lo vamos a identificar? La mayor siempre va a tener el predicado y la menor el sujeto. Licenciado, disculpe, no sé si en algunos seres vivos son plantas, el sujeto son seres vivos. Vamos a ver cómo lo tenemos aquí. Todos los seres vivos, las plantas necesitan de sobrevivir. Todos los seres vivos necesitan agua para sobrevivir. Su pregunta era de cuál era identificar cuál, si El en este sujeto. caso, Como usted subrayó, vivos son plantas, yo pensé que el sujeto eran seres vivos y son plantas, es la conclusión. son plantas en la conclusión. No, porque la conclusión va a estar, paso número 1, recuerden, por ende, por consiguiente, luego, después. Eso va a identificar la conclusión. Paso Bueno, era el número 1. término medio, mejor dicho. Ya le entendí. Sí, Usted dice el término medio. sí, el término medio Vamos a pensé ver. que eran plantas nada más. Todos los seres vivos. Sí tiene razón. Espérenme. Vamos a ver. Las plantas necesitan agua para sobrevivir. Algunos seres vivos son plantas. Entonces, en este caso, creo que sería. Aquí va, compañero. Sí, licenciado, seres vivos. Ya, y vamos a parar también aquí para que no nos hagamos bolas. Ahí estamos, ¿verdad? Excelente. Bueno. Vamos a nuestra tabla, a estructurar. Por supuesto, ya hablamos cuál era el sujeto, cuál era el predicado, que era así, ¿verdad, compañeros? Como yo les vengo hablando aquí, les ponemos frijolitos, colorcitos, los ponemos a pintar, pero en el examen no, ¿ok?
En el examen ya van, ya, ustedes ya saben que en el examen corre sangre, va ustedes. Corre masacre. Así, pero para que podamos entender ahí, vamos de la mano acá para que ya podamos ganarle al examen. Forma lógica. Todo M es P. ¿Sí? Las plantas necesitan agua para sobrevivir. No, perdón. Sí, todo M es P. Yes. ¿Estamos bien ahí? Sí. Perdón. Todo M es P. Segundo, algunos seres vivos son plantas. ¿Cuál sería, compañeros? Algún S es Algún S es M. Eso. Algo con S es M. Por lo tanto, conclusión, ¿cómo sería? Todo eso Todo es Exacto. es P. Por lo tanto, el tipo sería A y I. No, perdón. ¿Así se estaría bien, compañeros? Sí, licenciado. Sí. Bueno, ustedes ya van, ya a estas alturas ya van con medio examen, más de medio examen ganado. Bueno, entonces, a su pregunta, cuando me decían, ¿y qué es eso de la primera figura, tercera figura? ¿Se recuerdan, va, compañeros? ¿Esta? ¿Se recuerda? Bueno, esas van a ser las figuras espérenme, compañeros. Aquí está, sí, aquí está. Bueno, como les venía platicando, las figuras del silogismo. Dice, figura está determinada por la posición que ocupa el término medio en las premisas. Existen 4 figuras, en donde en la primera podemos decir que el orden es MP y SM. La segunda, va a estar la segunda premisa igual, empezando por sujeto, y el único que va a cambiar es el predicado, que va a pasar a primero. En la tercera figura, vamos a hablar de que ya el sujeto va de segundo y el predicado de segundo. Y en la cuarta figura, vamos a decir que el P, el predicado está en primero y el sujeto en la segunda premisa de segundo. Entonces, esta figura únicamente lo que clasifica es el orden de las premisas. Por supuesto, hablamos de segunda y primera premisa, la conclusión no, porque la conclusión siempre va a ser S es P. Y a la pregunta de la compañera, ¿puede quedar MP en algún caso? Claro que sí, en este caso, si nosotros decimos en qué figura queda esta, podríamos decir que esta sería MP y SM. Por lo tanto, esta sería, vamos a ver, esta sería MP y SM. Sería, La 1. ajá, en la figura número 1. Excelente. Entonces, esto, Licenciado, ¿podría volver a repetir eso? Es que no muy le comprendí. ok, vamos otra vez acá. Bueno, vamos de aquí, si identificamos, ay, otra vez, ahí está. Si identificamos aquí, podemos decir que esta figura es MP y el orden es SM. ¿Sí? ¿Estamos ahí, compañera? ¿De dónde saqué este orden?
Sí, eso sí. Y la conclusión que es SP no se coloca. No, porque conclusión siempre va a ser SP. Por eso no, Ah, ya. ajá, eso siempre va a ser SP en las 4 formas. Entonces, cuando hablamos de MP y Así lo SM, funciona. hablamos de la primera figura. Y si se da cuenta, aquí está SP repetido, SP repetido, SP, siempre va a quedar igual, ¿sí? Por lo tanto, lo que va a mandar son las premisas. Bueno, ¿alguna duda, compañeros? Ya entendí, gracias. ¿Sí? Va. Licenciada, una pregunta, disculpe. Así Dígame. como las veces en que, como a veces los ejemplos vienen, se podría decir revueltos, como usted estaba dando el ejemplo, pero uno los tiene que ordenar, entonces no quedarían siempre como la primera. Porque al No, ordenar sí, nosotros tendríamos el tipo de la forma lógica. fíjese que no, siempre va a cambiar regularmente si es posible a que vengan como la primera la mayoría de veces, pero es probable que venga como la segunda o que venga como la tercera y cuarta. Porque recuerden, lo que va a determinar quién es sujeto y predicado es la conclusión. Y las premisas pues ya solo van estructuradas, ya es pura regla y estructura la cual vamos a ir identificando. Pero sí puede ser que sea cualquiera de las 4, en su mayoría va a ser la primera, por precisamente lo que estaba diciendo usted, que tiene más sentido los silogismos cuando van en la primera forma, pero pueden quedar en las 4 formas. Ah, está bien, Y sí, licenciado, muchas gracias. ajá, si quiere vamos a ir viendo ejemplos y ahí vamos viendo cómo se va a ir estructurando. Bueno, ¿alguna otra duda, compañeros? Seguimos. Ejemplo de determinación de la figura del silogismo. Yo espero, bueno, yo espero de que si llegamos a presencialidad el otro año, ya me acostumbré a no estar sin el pizarrón. Entonces, es un poco más fácil así, pero que sea lo que Dios quiera. Solo es un pensamiento random, porque aquí qué fácil es escribir. Una pizarra es un poco más difícil, pero sigamos. Ejemplo de determinación de figura del silogismo. Bueno, paso número 1, identificar la conclusión. Ninguna persona es capaz de vivir 100 años. Sujeto, persona, capaz de vivir años, predicado. ¿Sí? Entonces, vamos a identificar, segundo paso, en las premisas, cuál es el sujeto y cuál es el predicado. Entonces, aquí, en la premisa número 2, vamos a ver que aquí está el sujeto y vamos a ver que capaz de vivir 100 años es el predicado. Por lo tanto, concluimos que inmortal es el término medio. Exacto, término medio. Ok, ¿cuál es la forma lógica de cada premisa? En la primera, Todo M es SP. todo S es P, ¿verdad? Todo M. No, No, es M. todo M. Todo M. todo M. Oye, ahí se cruzó un... Bueno, ahí vamos a tenerlo así. Todo M es P. Excelente. Segunda premisa. Ninguno S es P. Es ningún S es M. Es M. Excelente. Y en la conclusión, ningún S es P. Sí. Estamos ahí, ¿verdad? Ok. Bueno. Por lo tanto, ¿qué figura es? ¿O qué figura es, compañeros? Vamos a decir que la figura, vamos a empezar por ahí. Y vamos a decir que
Esta es M, P y S, SM. Entonces, si recuerdan, mejor si le dan ahí un pantallazo al cuadrito de las figuras. MP y SM es la primera figura. ¿Sí? Primero. ¿Sí? Entonces, mejor si le dan el pantallazo ahí. Screenshot es, ¿verdad? Bueno, ya estamos. O foto, lo que ustedes tengan a la mano, o copiarlo al cuaderno. Ya estamos. Bueno, entonces vamos a decir que esta es figura número primera. Y que el modo, ¿cuál es el modo? Ustedes Es ya son expertos para hacer modo. AEE. École. Excelente. Tuvieran 5 puntotes si fuera de examen esa. Bueno. Seguimos. Figura del silogismo. Está determinada por la posición que ocupa el término medio en las premisas. Algunos comerciantes informales son generadores de empleo. Por lo tanto, los generadores de empleo están escritos en la SAT. Algunos comerciantes informales están escritos en la SAT. Paso número 1, identificamos cuál es la conclusión. Ustedes Por lo ya están. tanto, los generadores de Por lo empleo tanto. están inscritos en la SAT. Excelente. Generadores de empleo. Decimos que es S y P escritos en la SAT. Por lo tanto, vamos a identificar la premisa mayor que debería de llevar el predicado. Premisa mayor. Y la premisa menor. Son generadores de empleo. Vamos a ver. El que está arriba. Son generadores de empleo. Esta sería la S, ¿verdad? Premisa menor. Ok, ya identificado. Vamos a hacer nuestro cuadro. Identificar. Por supuesto, con S y P. Vamos a decir que el predicado solo lo vamos a trasladar. Y el término medio es el que se repite en las premisas. Por lo tanto, aquí vamos a decir que algún S es P. Algún M es P. Ah, sí, perdón, compañero, ya estoy. Eso. Ese era intencional para ver si están. La típica broma del leak, ¿va ustedes? Bueno, Pega pena líquida. algún N es. No, ahorita sí se me pasó. Pero bueno, vamos, eso es lo bueno que estamos haciéndolo en grupo. Ujú. Bueno, y todo ese es P, ¿verdad ustedes? Sí, líquido. Por lo tanto, el modo aquí sería I y A, ¿verdad, compañeros? Sí. Y bueno, y la figura. Vamos a hacer aquí un pequeño apartado para hacer la figura. Vamos a decir que es MP y MS. Sí estamos ahí, ¿verdad, compañeros? Sí, licenciado. Por lo tanto, Licenciado. por lo tanto, ¿qué figura va a ser según su captura de pantalla, su apunte? La tercera. La tercera. Exacto. Ahí está. Sí, Y la se tercera, responde también un licenciado. poco a lo que preguntaba la compañera, de que en efecto puede salir en cualquiera de las 4 figuras. Bueno, está fácil, ¿va, compañeros? Facilísimo. Aquí sí, en el examen, ¿no? Ya les dije, ese es el chiste. Tenga un grado de dificultad. Bueno, estructura del silogismo.
Modo más figura. Aquí hablamos de estructura. Hablamos de la tabla. Recuerden, puede venir forma lógica, tipos, puede venir qué figura, número de figura. Y, por supuesto, vamos a ver la estructura. ¿Y qué es la estructura? Es el modo más la figura. Vamos a ver un ejemplo. Dices, en este silogismo, este ejemplo dice, algunos países desarrollados no tienen problemas económicos. Guatemala tiene problemas económicos. Por lo tanto, Guatemala no es país desarrollado. Identificamos en la conclusión, paso número 1, identificamos sujeto y predicado. Paso número 2, identificamos sujeto y predicado en las premisas, premisa mayor y menor. Y paso 3, el término medio. Eso ya lo tenemos clarísimo. Forma lógica también ya lo tenemos claro. Aquí sería todo P. Todo P, ¿qué sería, jóvenes? Sería algún P es M. Veamos. Sí, es cierto, perdón. Es cierto, estoy viendo. Algún P no es M. Segundo, ¿cómo sería? Todo S es M. Excelente. Y tercero, Todo ese es P. No, pues ninguno S no es P. Como dice, Guatemala no es país desarrollado. Ningún S es P. Sí, Lick, ningún S. ok, ningún excelente. Ningún S es P. Por lo tanto, aquí sería del tipo O, aquí sería el tipo A y aquí sería el tipo E. ¿Estaría bien ahí, compañeros? Sí, Lick. Excelente. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a decir que es la estructura? Si decimos que la estructura es el modo más la figura. ¿Y cuál es el modo? El modo, pues ya lo tenemos aquí en nuestro cuadro. Sería O, A, E. ¿Y cuál es la figura? Vamos a hacer un cuadrito. Vamos a hacer un cuadrito por aquí. En donde vamos a decir que PM y SM, Es la figura 2. por lo tanto, es la figura 2. Excelente. Figura 2. Segunda figura. ¿Y cómo hace la estructura? Bueno, la estructura del silogismo sería, empezamos por A, E, O, segunda. Así quedaría la estructura de nuestro silogismo. ¿Sí? Está fácil, compañeros. Solo es de saber qué modo más la figura y la estructura. Y pues, si nos viene en la tabla identificar, ya tenemos que nosotros hacer todo el procedimiento. Por ejemplo, que nos venga desorganizado el silogismo y nos pida la estructura. Nosotros ya tenemos que hacer los pasos, identificar la conclusión. Ya identificado conclusión, identificamos ese sujeto y predicado. Y por supuesto, el término medio. Si de casualidad nos sale el sujeto en la primera premisa, pues ya sabemos que tenemos que ordenarlo para que nuestra estructura esté correcta. Si
no ordenamos, por supuesto el orden va a ir diferente y la vamos a tener el resultado erróneo, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que identificar si hay que ordenar o si no hay que ordenar. ¿Estamos ahí claros, compañeros? Bueno, en el examen también puede decir, por ejemplo, nos puede venir que elaboremos un silogismo con base de la estructura que se le proporciona, ¿sí? Y, por ejemplo, nos puede venir que la estructura sea E, I, O, cuarta figura. Es un ejemplo, puede venir a que nos venga así. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Ya esto ya queda muy abierto que nosotros vengamos y estructuremos un silogismo en donde la estructura es la que tiene que mandar, no el contenido. Entonces, en nuestra tabla proseguimos, empezamos a trabajar. Para que sea para que sea E, y recordemos para que sea la cuarta figura. ¿Y cuál dice la cuarta figura? Dice PM, ¿sí? PM y MS. MS. También hablamos de que la conclusión tiene que ser O. Entonces hacemos nuestra rayita, por lo tanto, la conclusión tiene que ser O. ¿Y cómo es la estructura de un O? Compañeros, a ver si se recuerdan cuál es la estructura de un O. No sé si tienen que recordar ya a estas alturas. Es algún S, no es P. Ok. Algún no es. Va, entonces ahí estamos. ¿Y cuál es la figura de I? Algún S es P. Algún M es S. Sí, exacto. Siempre hablamos con la estructura que estamos trabajando. Algún. ¿Y la de E cuál es? Ningún PSM. Ningún PSM. Ningún P es M. Bueno, ahí está. ¿Y qué ponemos aquí? Bueno, algún perro no es animal, algún diputado no es. Eso ya queda a discreción de nosotros. Pero por supuesto que vaya bien estructurado en la respuesta. Algún futbolista no es deportista. Hay algunos futbolistas. Yo puedo ser futbolista, pero no necesariamente todos los futbolistas son deportistas. Ay, aquí creo que yo como que. Ahí está. Por lo tanto, P. Vamos a ver, aquí sería futbolista, ¿verdad? Sería acá. Futbolista. Y el P solo lo traslado. Deportista. Ah, espérenme, compañeros. Deportista. Bueno, y el término medio. Ningún deportista es futbolista. Bueno, profesional. Ningún deportista es profesional. Podemos decir que ningún deportista es profesional o algún profesional es futbolista. Por lo tanto, algún futbolista no es deportista. Ustedes pueden empezar así o pueden ir armando, por ejemplo, en las premisas, pueden ir diciendo ningún deportista es profesional,
De ahí, ¿cómo conecto la segunda premisa? Pues puedo empezar también por el término medio. Empezar por el término medio, que creo que es más fácil. Por ejemplo, que quiera conectar el sujeto y predicado, empiezo por eh, en este caso por profesional, y ya conecto con deportista, con futbolista, o para ir trabajando en la conclusión. Entonces el punto es de que ya nos queda a nosotros estructurado, por así decirlo, de atrás para adelante a cómo venimos trabajando. ¿Sí? De que nos den a nosotros una estructura y nosotros ya tengamos que hacer el silogismo ya elaborado. Entonces, no sé si estamos ahí, compañeros, si quedé claro con este ejercicio. Sí, licenciado. Ok. Y licenciado, si nos viniera algo así en el examen, ¿nosotros tendremos que inventar la oración o ya nos dan la oración en sí? No, ustedes tendrían que conectar, como yo hice en el ejercicio. Podríamos decir, podrían empezar, por ejemplo, por el término medio y pensar por ejemplo, el caso de los diputados que siempre hablamos nosotros. Podemos decir, ningún diputado es mentiroso. Entonces, conectar ya mentiroso con la segunda premisa. Podemos decir, algunos mentirosos son profesionales, por ejemplo. Y ya conectar abajo, algunos profesionales son diputados. El punto es de que vaya estructurado de la manera PM, MS y SP. Y que por supuesto que tenga sentido a ustedes, pero más que todo es que tenga la estructura. ¿Quedó claro ahí, compañeros? Lick, yo lo entendí así, no sé si estoy bien. Mire que yo estoy así como que entendiéndolo, si llegamos a hacer como que bien el sujeto y predicado, hicimos toda la estructura bien. Siento yo que así lo entiendo, eso estoy entendiendo yo. O no sé si estoy bien. No, porque porque el sujeto de predicado, por supuesto, es la conclusión. Sí, pero aquí no estamos viendo nosotros resultado ni el razonamiento, el resultado sino que estamos viendo la estructura como un todo. Entonces, por ejemplo, si nosotros aquí tenemos bueno sujeto y predicado, pero por ejemplo, que tuviéramos en vez de deportistas en este lado, en este apartado, que tuviéramos ningún abogado. Por supuesto, ahí tenemos bien la conclusión, sujeto y predicado, pero el predicado arriba en la estructura está como abogado, no como deportista, por lo tanto está malo. Entonces la estructura tiene que ir en toda, tiene que ir correctamente identificada. Entonces hay que tener cuidado de que, por supuesto, la conclusión tiene que ir bien estructurada, pero también la premisa 1 y la premisa 2. Tiene igual importancia, desde la premisa 1 o 2 hasta la conclusión. Sí, compañero, no sé si a eso se refería esa pregunta. No, o sea, en eso estoy totalmente de acuerdo con usted, pues yo lo que le decía que, bueno, yo así digamos ejemplo, si viene así como que viene esto, sin que uno lo estructure, pues, o sea, yo siento que solo con estructurar esto del sujeto y predicado haría uno todo. O sea, de que entiendo que pueda estar malo cuando dice abogado arriba y lo demás dice todo bien, pero yo lo digo así en estructurarlo uno mismo, o sea, si viene vacío y uno tiene que hacer todo, pues yo lo estoy tomando así, solo con que haga bien sujeto y predicado y ahí me vaya con premisa 1 y premisa 2. Sí, o como le digo, también partir del término medio
es también buen ejercicio porque de ahí yo creo que el término medio sale también todo. Porque, por supuesto, ya no va a ir en la conclusión, pero el término medio es el que conecta la premisa 1 con la 2. O como a usted se le haga más fácil. Si se le hace más fácil con sujeto y predicado, pues está bien también. La chiste es que vaya bien estructurado. Ah, ok. Entonces sí, voy Ok. bien entonces. Licenciado, disculpe, fíjese que no presté atención, como fíjese que me habían llamado por una emergencia ahorita. ¿Qué fue lo que hablaron ahorita? Ya, ¿dónde se quedó usted? Fíjese que me quedé con la pregunta cuando le había dicho de qué pasaría si nosotros tendríamos que inventar una oración si nos ponen un ejercicio así, o sea, de elabore un silogismo con base a la estructura que se le proporciona. Es lo que le había preguntado. Ah, ya, sí, pues, sí. Nosotros podemos ir armando nuestro silogismo y la intención es de que la estructura esté bien, independientemente que nosotros usemos, por ejemplo, yo le hablaba con Gustavo de que para mí sería más fácil partir del término medio, porque por ejemplo, si uso medio profesionales y pongo o todos los abogados son profesionales, y pongo también en la segunda premisa, algunos profesionales son mentirosos, podría decir en mi conclusión que algunos abogados son mentirosos. Entonces, para mí es más fácil partir del término medio para estructurar ya por silogismo. Pero también se podría por el sujeto y predicado y de ahí algunos abogados son mentirosos, solo poner arriba el sujeto y predicado y conectarlo con alguna palabra, la que ustedes quieran. El chiste es de que esto vaya bien estructurado y por supuesto que tenga sentido a ustedes. Pero más que todo es eh, que tenga forma, ¿sí? La forma y la estructura que dice la teoría, ¿sí? No sé si estamos claros con este ejercicio. Sí, licenciado. Ok. Bueno, antes que... Ya, a la gran, va a ser hora. Qué rápido. Bueno, antes que sigamos, compañeros, podrían encender su cámara, ya que a mí me piden evidencias y, por supuesto, tengo que tener ahí tanto informe en sede central como en coordinación, evidencias de que sí es cierto a ustedes, para que no digan, para que no le digan, para que no le cuenten. Vamos a ver, entonces solo prendan su cámara un momentico en lo que vamos viendo esto, compañeros. Por favor. Sí, la cámara, compañeros. Pon ahí su sonrisa, aplíquenla porque eso, ahí está. Ya, con eso ya estamos, compañeros. Muchas gracias por su apoyo. Bueno, seguimos porque ya va siendo hora ustedes. Y yo creo que no va a terminar hoy, pero bueno. Seguimos. ¿Sí miran ahí mi pantalla? ¿No, licenciado? No, Lick la quitó. Va, ahorita vamos a compartirla. Bueno, nos habíamos quedado acá.
Elabora un silogismo con base a la estructura que se le proporciona. De igual forma, nos dan I, A, I con una segunda figura. Por lo tanto, vamos a identificar la segunda figura, que es la de PMI y SM. ¿Sí? Y vamos a partir de la conclusión. Dice que cuando hablamos de I, hablamos de algún S es P, ¿verdad, compañeros? Algún. Y por supuesto, cuando hablamos de A, de todo, S es M, ¿verdad? Todo es. Y cuando hablamos de I, hablamos de algún P es M. ¿Sí? Y lo vamos a identificar acá. Acá como S, acá como P. Aquí vamos a saber qué es S y M. Y P y M. A mí se me hace más práctico partir del término medio. Sí, por ejemplo, nosotros, vamos a ver, el examen, por ejemplo. Algún S es examen. Vamos a ver, vamos a decir que, por ejemplo, en mi ejemplo, yo quiero que el término medio sea la palabra examinador. Y el término medio no va a ir en la conclusión, solo en las premisas. El sujeto del predicado, perdón, compañero, yo aquí lo estoy poniendo mal a ustedes. Esto es el doctor. Es aquí, va. Ahí está. Porque estamos hablando del término M. Y algún, podríamos hablar de que conectarlo con estudiante. Y el sujeto doctor. Para que, digamos que algún doctor es estudiante. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a decir que esta sería nuestra estructura del silogismo. Por supuesto, aquí ya nos venía el sujeto, el predicado y el término medio abajo, pero en el examen puede ser que venga como arriba, que no venga todos esos, que solo venga la estructura así, va ustedes. Que le venga así en el examen, haga esto en forma de silogismo. Ustedes ya tienen que elaborar todo el tema. Puede ser que le venga también, aunque aquí hasta el modo y figura. Entonces, sí, más que todo, este ejercicio es para estructurar el silogismo. ¿Alguna duda, compañeros? Licenciada, entonces nos podría venir así o incluso nosotros tendremos que inventar nuestra propia oración en vez de estudiante y doctor. Sí, lo más seguro es que ustedes lo estructuren. O puede ser que venga así como en este caso. El tema es de que ustedes ya tengan, ya estén listos para lo que venga, ¿va? Y que por supuesto que venga, por supuesto que en el examen si viene una pregunta, va a venir con todo lo que debe de aplicar la figura, porque no es que le vaya a venir solo ahí y segunda, porque entonces ahí te faltaría algo. Por supuesto no va a venir así, va a venir toda bien estructurada para que ustedes, como ya van a estar listos para su examen, pues que ya listos para trabajar lo que se les pida. Puede venir como sea. La cosa es evaluarnos y ver si ustedes sí comprendieron. Bueno, proseguimos. Para ver este tema, es también muy parecido a lo que vimos la otra vez. Cuando hablábamos, si se recuerdan, del término distribuido, este esquema también es bastante importante. Como les dije, en
los exámenes presenciales no dejan entrar nada de esto. Ustedes, pues, si tienen la chance de hacerlo, hagan su formulario, hagan su hojita para que lo tengan ahí listo, pero y que les dé tiempo, porque ustedes saben que el tiempo corre y el tiempo vale minutos, vale puntos acá. Así que para que lo tengan en cuenta, si no lo tienen a la mano, pues tómenle fotos si aún no lo han practicado para proseguir con el esquema del silogismo. Bueno, el cuadro de distribución y contención de los términos para la simbolización. Esto ya lo vimos, ¿sí? Recordemos que cuando todo es SP, hablamos de una contención total. Ningún SSP es una que no tiene contención, no está contenido totalmente. Algún SSP hay contención parcial y algún S no es P no está contenido parcialmente. También hablamos del primer término, sí, cuando es distribuido. Cuando hablamos de A y E, hablamos que es distribuido. Cuando hablamos de I y O, cuando hablamos de forma parcial, hablamos que no está distribuido. Esto es del primer término. Cuando hablamos del segundo término, podemos decir que cuando es A, hablamos de indistribuido. Cuando es E, distribuido. Cuando es I, indistribuido. Cuando es O, distribuido. ¿Tienen alguna duda con eso, compañeros? ¿Se recuerdan que ya lo vimos? Es lo mismo que se aplica aquí. ¿Sí? ¿Cómo identificamos el primer término? Es a través de, vamos a ver el ejemplo. Esquema del silogismo. Está compuesta por la simbolización de cada una de las proposiciones categóricas que integran el silogismo. Entonces recordemos el esquema. Vamos a ver este ejemplo. Todo perro es mamífero. M, algunos animales son perros, algunos animales son mamíferos. ¿Sí? Aquí ya lo tengo todo identificado porque ustedes ya son expertos en el tema. Por lo tanto, la simbolización va a ser, en este caso, todo término medio distribuido, ¿sí? Porque hablamos de todo y contención total en el predicado indistribuido, ¿sí? Cuando decimos entonces algún SSP, hablamos de una contención parcial. ¿Estamos ahí, compañeros? Sí, licenciado. Y hablamos de un sujeto indistribuido y de un término medio indistribuido, ¿sí? Es lo mismo que vimos en la simbolización anterior, solo que aquí aplicado a los términos del silogismo. Y por lo tanto aquí en algún SSP hay contención parcial en donde el sujeto es un sujeto indistribuido y el predicado es indistribuido. El modo ya sabemos que A y E, y decimos que M es MP y SM habla de la primera figura. Por lo tanto, ahí estaríamos hablando del esquema del silogismo. ¿Eso está claro o tienen alguna duda, compañeros? Es como la anterior tabla que habíamos visto, licenciado, solo que Es lo mismo. en vez de sujeto está M incluido también. Exacto. Es lo mismo. Es lo mismo, solo que ahora aplicado acá. Por eso les decía yo que, si se dan cuenta, esto es lo que hemos visto desde razón, desde juicio, desde concepto. No, sí. Entonces, va casi que lo mismo, solo que aplicado al silogismo. Bueno,
esquema del silogismo. Está compuesto por la simbolización de cada una de las proposiciones categóricas que integran el silogismo. Este silogismo, vamos a leerlo, dice: todo ladrón no es digno de admiración. Todo ladrón es gobernante. Por lo tanto, ningún gobernante es digno de admiración. ¿Sí? Lo tenemos que la primera premisa es: ningún M es P, todo M es S y ningún S es P. Por lo tanto, la simbolización de la primera premisa mayor sería: ningún término medio distribuido no contenido totalmente en el predicado distribuido. ¿Sí vamos ahí, jóvenes? ¿O voy más despacio? Yo, O licenciado, disculpe, fíjese que no entendí muy bien ahorita yo pensé que ladrón iba a ser como un sujeto o algo así, ¿ah? No, no que gobernante y admiración, ahí sí me quedé confundido. ya. Vamos a ver. Vamos a identificar la conclusión, paso 1, y desde la conclusión vamos a identificar sujeto y predicado, ¿verdad? Digno de admiración. Por lo tanto, digno de admiración va a ser predicado y sujeto es gobernante. ¿Estamos ahí, compañero? ¿Y licenciado? ¿Esa era su pregunta? ¿O no era esa? Sí, más que todo como cuando no nos pueda tocar así, por ejemplo, un ejercicio así en el examen de que nos diga por lo tanto o alguna palabra clave así, ¿no? Sino que nos tocaría a nosotros crear la conclusión, pienso yo. Y por ejemplo, como dice todo ladrón, yo pensando que iba a ser como un sujeto o algo por el estilo. Ya, pero no, sí, el punto es aquí no confundirnos, sino que seguir los pasos. Porque tiene razón, puede ser de que nosotros al leer identifiquemos como sujeto algo que de repente según las instrucciones nos dice que no es, pero por eso hay que seguir las instrucciones, paso 1, 2, 3, así como venimos trabajando. Ok, Lick. Ok, bueno, entonces ningún, bueno, seguimos con todo, término medio distribuido, contenido totalmente en sujeto indistribuido y ningún término, ningún sujeto distribuido, no contenido totalmente en predicado distribuido, que serían estas, pero ya aplicado a simbolización, ¿sí? Por eso sí es importante la forma lógica, porque de la forma lógica partimos con la estructura. Y el modo, por supuesto, A, E. ¿Y la figura, a qué figura aplica? Aplica a la tercera figura. Que sería MP, MS, a esta. ¿Sí? Tercera figura. ¿Hay alguna duda ahí, compañeros? Como este tema, más que todo, es el tema que vimos en la clase pasada, pero aplicada al silogismo. Entonces, por eso es de que que me fui más rápido, porque ustedes ya vieron este tema. Pero si tienen alguna duda, pues miramos sin ningún problema. Bueno. Por lo tanto, con el esquema del silogismo vamos a ver más ejercicios la otra clase y para partir de las reglas del silogismo. ¿Sí, compañeros? Que ya las veremos en la próxima clase. Entonces, si tienen alguna observación, alguna duda, algo que quieran compartir, pues bienvenido sea. Si no, pues
lo dejamos por escrito porque ya estamos sobre la hora. No va a pasar asistencia, Balik. Fíjese que no, mejor yo me guío por el listado que me tira ya la licencia Google Meet. Entonces, ahí creo que no es necesario. No, bueno. Feliz día, Lick. Va, entonces, ahí estamos en contacto. Recuerden que tenemos prueba la próxima clase de el juicio y cualquier cosa estamos a la orden, compañeros. Feliz día, licenciado. Feliz Gracias, día, licenciado. Gracias, Gracias, licenciado. Lick. A ustedes, gracias, compañeros. Feliz día, Lick. Feliz día, compañera. Feliz día, licenciado. Feliz día, Emerson. Feliz fin de semana.